Ser podcast. Ari Aster se convirtió en un referente del terror con Hereditary y Midsommar, y ahora se pasa al western con Eddington, su particular mirada a la América de hoy sumida en la violencia, el negacionismo y las fake news. Es una de las películas de la semana junto a El cautivo, la mirada de Alejandro Amenábar a uno de los episodios clave de la vida de Cervantes. Tenemos además documentales, el debut de Sara Fantova y nuevas series que recomendar. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Las fake news, el negacionismo, el racismo, la violencia son los temas de Eddington, la película de Ari Aster que disecciona la América actual con Pedro Pascal y Joaquín Phoenix. ¿Tú no sabes controlar tu oficina y quieres dirigir la mía? Votad a Joe Cross. Recuperemos nuestra comunidad. Claro que sí. Salvemos nuestra alma. Alejandro Amenábar convierte la vida de Cervantes en una película de aventuras, El cautivo, que es también un homenaje a la ficción y a la literatura. ¿Lo estáis viendo? Una mano con un pañuelo. La mano siempre se escondía, hasta que se acercó un cautivo. ¿Sabes quién soy? Vos sois Hassan Baja, señor Erger. ¿Por qué te inventaste la historia de mi ventana? Quiero historias, más historias. Simón de la Montaña es una película que muestra el vacío de la juventud en un remoto pueblo de los Andes a través de un joven que se inventa a sí mismo. ¿Y por qué viniste acá tú estos días? Porque él quiere empezar a venir acá. Déjalo hablar a él. Dale, Alan. Sobre juventud y buscar su camino habla Jone a veces, de la directora Sara Fantova, que ambienta su película en las fiestas de Bilbao. Yo vivo en Madrid. Que no he estado nunca, ¿eh? ¿Y te irías a Madrid? A cualquier sitio. A veces sí. Otras veces no. Y en televisión, nuevos estrenos como una nueva serie derivada de The Walking Dead rodada aquí en España y el thriller de Mark Ruffalo en HBO. Van en grupos de 2 o 3 en plena noche. Sus objetivos son narcocasas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Cine en la Ser, nuevos estrenos en los cines, películas que juegan con la mezcla de géneros para acercar al público reflexiones y temas de nuestro tiempo y que miran al pasado reciente o lejano para hacerlo. Son Alejandro Amenábar y Ari Aster con El cautivo y Eddington, dos de los estrenos de esta semana. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Y empezamos por esta última película que compitió en la pasada edición del Festival de Cannes, en la que el director se aleja del terror para ahondar en el western, en la crónica social de nuestro tiempo y en un final propio del cine de acción. Una película protagonizada por Joaquín Phoenix y Pedro Pascal. Si hay un género que haya profundizado en contar la psicología de la sociedad americana, ese es el western. A él se encomienda Ari Aster, un director que en los últimos años ha revolucionado el género de terror con películas como Hereditary o Midsommar y que ahora presenta Eddington, un western atípico que en lugar de hablar de la fundación de Estados Unidos habla de su destrucción y donde el iPhone es el arma más peligrosa. ¡Estoy grabando esto! Quedas avisado. ¿De verdad es necesario? Mira, Joe. A 2 metros. La trama sucede durante la pandemia del COVID en una ciudad de Nuevo México donde el miedo al virus se enfrenta a sus ciudadanos. Joaquín Phoenix, que ya trabajó con el director en Bo tiene miedo, es aquí un sheriff que no cree en las mascarillas y que defiende a los vecinos que tampoco lo hacen, frente a aquellos que se protegen del virus. Quería dibujar un cuadro de la sociedad en la que vivimos ahora. La película está diseñada para ser ambigua en ciertos aspectos. Es una película sobre el ambiente en el que vivimos. Inteligente construcción de un líder local en contraposición con el alcalde Pedro Pascal, con quien rivaliza en las próximas elecciones. ¿Cómo estamos así? Y lo que es peor, ¿merece la pena? A costa de estar en guerra con vuestros vecinos. Por eso me presento alcalde. Alcalde de Eddington. Muchas gracias, sois estupendos. Con todo esto va retratando el día a día de una comunidad enferma y sobrepasada. Está la mujer del sheriff, Emma Stone, como una víctima de la violencia, deprimida y necesitada de creer cualquier locura. Y el joven blanco heterosexual convertido en un falso aliado. Quieres las cosas simples y claras.
Estamos luchando contra el mal. Las armas, el Black Lives Matter, las fake news, todo va apareciendo en las vidas de estos desgraciados y haciendo que crezca la enemistad y la violencia entre ellos hasta desembocar en un final explosivo en el que el autor se reencuentra con el género del terror. Tenemos que liberar nuestros corazones. Curiosamente, Aster ha hecho el relato más realista de nuestro tiempo. Escribí esta película en un estado de miedo y ansiedad por el mundo. Quería intentar dar marcha atrás y simplemente describir lo que se siente al vivir en un mundo en el que ya nadie puede ponerse de acuerdo sobre lo que es real. Rodada en Albuquerque, un lugar fronterizo, árido y casi al que cuesta llegar, Eddington tiene un cuidadoso trabajo de sonido para demostrar que el miedo es político y una fotografía para la que el francés Darius Condy ha usado diferentes tipos de objetivo, evitando el tradicional cinemascope de los westerns y adoptando puntos de vista que muestran el aislamiento y la desesperación de sus personajes. Busco desesperadamente esperanza. Tenemos que volver a comprometernos el uno con el otro. Esa es la única esperanza. Es la única esperanza. ¿Tú no sabes controlar tu oficina y quieres dirigir la mía? Votada Joe Cross. Recuperemos nuestra comunidad. Claro que sí. Salvemos nuestra alma. Si Bo tiene miedo era un viaje a lo profundo del miedo y al horror de la sociedad, Eddington es el viaje a cómo el fanatismo y la violencia surgen en estos tiempos en que vivimos, pero también sobre cómo las empresas se apropian de nuestros datos. Ari Aster mira a 2020, un tiempo que parece ya remoto, pero que sigue influyendo en nuestro día a día. En el caso del Cautivo, lo nuevo de Alejandro Amenábar, el viaje es al siglo XVI, aquellos años donde la corona española tenía soldados en muchos lugares y donde Miguel de Cervantes todavía no se había convertido en el gran escritor de nuestras letras. Intentaba saldar sus deudas como soldado y cayó preso en Argel. Ahí comienza esta película que nos cuenta Helio Castro. De Miguel de Cervantes, el autor de El Quijote, conocemos muchos datos biográficos, pero hay otros que permanecen ocultos, envueltos en el misterio. ¿Quién fui entonces? ¿Un judío cristianizado? ¿Un efebo oculto? ¿Un héroe sin tacha? A saber. Por ejemplo, cómo vivió esos casi 5 años que estuvo preso en Argel. Sabemos que se intentó fugar hasta en 4 ocasiones. Alejandro Amenábar. Yo no tenía ni idea del cautiverio de Cervantes, conocía Lepanto, probablemente sí que había pasado por prisión por un tema de impuestos y poco más. Realmente lo increíble es lo mucho que creemos que sabemos de ciertos personajes que son como icónicos en nuestra cultura, y creo que no solo yo, sino mucha gente no sabía cosas de Cervantes y en concreto de esta época. El mismo Cervantes reflejó en sus comedias el trato de Argel, los baños de Argel, y en la historia de El Cautivo, que se cuenta en la primera parte de El Quijote, ese periodo de su vida. Ahora Alejandro Amenábar ha querido contarnos qué pasó o qué pudo pasar en esos años de prisión. Esta historia que empezó como una historia de fuga, cárcel, un poco rollo Conde de Montecristo, claro, cuando rasqué en los libros de historia, en las biografías, salían temas que no tenían idea, como lo que era la libertad, la permisividad sexual en Argel, todo el tema de la sexualidad de Miguel de Cervantes, y entonces ahí ya cuando empecé a conectar muy íntimamente con el proyecto, y hubo un momento, hace un par de años, decidí eso, que estaba ahí dormido, rescatarlo, y vi que era la historia que tenía que hacer. Julio Peña interpreta a un joven Miguel de Cervantes de 25 años que es hecho prisionero por los piratas berberiscos y conoce a Hassan Bajá, el señor de Argel. ¿Te puedo hacer una pregunta, Cautivo? ¿Sabes quién soy? Vos sois Hassan Bajá. ¿Y cómo me llaman? El veneciano. La amistad y la relación que hubo entre ellos fue cierta y ha sido contada en varios libros, pero Alejandro Amenábar ha imaginado algo más. Yo he querido indagar y he querido profundizar y me he querido mojar en cuanto a la sexualidad de Cervantes. Yo tengo mis intuiciones y he tenido mi manera de afrontar esta película, de discutirlo con su protagonista, con Julio Peña, con mi productor, con Fernando Bobaira. Probablemente sea mi primera película gay, o donde la temática gay tiene una presencia muy clara. Un Hassan Bajá que está interpretado por el actor italiano Alessandro Borgi. Pero El Cautivo es también una película que habla de la pasión por contar historias. Ya se lo he dicho, padre. Quiere historias.
Más historias. Y la necesidad que tenemos de ellas incluso en los peores momentos. El cautivo cuenta el nacimiento como escritor de Miguel de Cervantes. De niño leía hasta los papeles tirados en la calle. Tú serás hombre de letras. La película, como es habitual en el cine de Amenábar, está perfectamente documentada. Yo cuando leía, y además esto viene directamente de la crónica de Antonio de Sosa, que es uno de los personajes que aparece en la película, que interpreta a Miguel Reyán, y cuando te describe cómo eran esas calles en las que los corsarios se paseaban con sus novios, que les llamaban garzones, los engalanaban, pues es algo muy de desfile del orgullo gay. Era una sociedad absolutamente inédita que no te puedes imaginar en aquel momento y en medio de una cultura musulmana. Y todos los personajes que aparecen existieron y compartieron cautiverio con Cervantes. Miguel Reyán interpreta al religioso Antonio de Sosa. ¿Qué tal Don Lepolemo? No más libros de caballerías. Cuantos más disparates, más se aburre. Y dice que los besos de Garcilaso... Se los sabe de memoria. Y por favor, padre, no más encantamientos. Ya. Ni hijos secretos. Ya. El Lazarillo de Tormes. La vida misma, sin encantamientos ni hijos secretos. Pero no estaba prohibido. Ni una palabra al padre Blanco. Y Fernando Tejero al padre Blanco de Paz, un dominico comisario del Santo Oficio que se enemista profundamente con Cervantes. Dicen que él tiene un harén lleno de mancebos que se embadurnan en aceite. Todo espantoso. Y por eso mismo se condena. No lo olviden vuestras mercedes. Me parece que he sido bastante claro, Cervantes. El cautivo está, como todas las películas de Amenábar, pensada y realizada para que la entienda y disfrute el público. Yo siempre digo que no hago películas de espalda a los espectadores, no quiero hacer películas crípticas, quiero ser entendido, en eso consiste mi vida, en yo expresarme libremente pero conseguir que tú me entiendas. Entonces, en la medida en la que el cine pierda espectadores o capacidad de conexión con espectadores, por lo menos lo veo desde mi punto de vista personal, hay un pequeño fracaso. O sea, el ideal es conseguir que tú lo que tengas que contar llegue al mayor número de gente. Y ahora será el público el que juzgue este último film del director de Tesis, Mar Adentro o Mientras dure la guerra, un periodo esencial de la vida del escritor más famoso de las letras españolas. Miguel de Cervantes Cortina. Y en donde también conoceremos de dónde viene ese Saavedra con el que Miguel de Cervantes acabó firmando todas sus obras. Título de la película: Fue mirando y mirando aquella ventana. Así nació El cautivo. El cautivo. Son dos de los grandes estrenos de esta semana, pero tenemos algunas recomendaciones más. Por un lado, la reflexión sobre el cine, tanto íntima como social, que hace el director Arnaud Desplechin en Cinéfilos, una especie de mezcla entre el ensayo y la ficción que se estrena en Filmin. Cinéma, c'est pas une réponse, c'est une question. C'est une façon d'interroger l'art, d'interroger le monde. Une place pour cri et chuchotement, s'il vous plaît. T'as quel âge? J'ai 16 ans, madame. Y los dos siguientes estrenos son dos óperas primas de dos directores jóvenes que ahondan en personajes perdidos en ese momento del paso a la vida adulta. El argentino Federico Luis cuenta en Simón de la Montaña la historia de un joven sin perspectivas de futuro que se inventa una vida y una identidad para quedarse en un centro de discapacitados. Un reportaje de Joel Peña. Ante una industria cinematográfica que aguanta los golpes bajos de su gobierno, el cine argentino continúa estrenando películas como símbolo de resistencia. Yo siento que siempre fui así. Simón en la Montaña, el debut en el largometraje de Federico Luis, es un buen ejemplo. ¿Te gusta ella? La película llega a las salas para cuestionar las ideas preconcebidas en torno a las personas con diversidad funcional, apenas unos meses después de que el ejecutivo de Milei calificara a las personas con discapacidad como idiotas o débiles mentales. Esperá. No, dale, vamos. Simón, el protagonista del film, es un veinteañero que en busca de su identidad decide fingir para unirse a un grupo de amigos con discapacidad. Simón, de vos descubrimos que no tenemos nada, ni una ficha. El director desvela que la idea surgió de forma casual por una anécdota personal que ahora emerge en la ficción. Y que en un momento se aparece no como una idea para una película, sino como una idea para la vida, que en este caso era un viaje que yo iba a hacer con Pehuen, que me propuso él, y que para
evitar ciertos gastos que no íbamos a poder tener, él me propuso que yo saque mi certificado de discapacidad. El actor Lorenzo Ferro ha sido el encargado de dar vida al protagonista del largo. Rechacé en su momento la idea de hacer de este personaje, pero una vez que dije que sí, empecé a notar una confianza en Fede, y él se había tomado un trabajo tan sincero en la investigación de todo este mundo que me abandoné a sus brazos, digamos. Mi miedo por ahí no era tanto sobre cómo representar un personaje discapacitado, sino mi miedo era entregarme a la fe y a la intuición de un otro, y una vez que pude abandonar ese miedo, ya se podía hacer. El mayor reto para él, confiesa, ha sido trabajar desde la honestidad y el respeto y poder construir su personaje en conjunto con todo el equipo. Yo creo que fue un personaje que se hizo de una manera muy colectiva, o sea, donde estaba Fede con las cosas claras en la cabeza, muy claras, o por ahí él no las tenía tan claras, pero transmitía una claridad igual, hasta que en un momento del proceso nos dimos cuenta que iba a ser imposible llegar a ser Pehuen. Entonces comprendimos que la mejor herramienta era inventar, o que este personaje vaya entendiendo a través de los movimientos del cuerpo, de la cara y eso, cuál era la discapacidad que podía fingir. Simón encuentra en este nuevo grupo un espacio seguro para poder hacer frente a la incomprensión institucional. Cuando Simón traiga su certificado, lo vamos a recibir sin problemas. Sí, claro. Y a la falta de apoyo por parte de su familia. Dios. Ay. Pienso que mañana vamos a ir a un hospital, vamos a hacernos estudios y vamos a descartar toda esta historia, ¿sí? El director ha querido mostrar con una intención documental multitud de escenas cotidianas sobre el apego, la madurez, la sexualidad o las habilidades sociales de este colectivo. El beso tiene que durar 60 segundos mínimo. Para abrir un campo crítico ante el público. Uno de los roles más importantes de los profesores en la clase de teatro para personas con discapacidad era cuidar que no entren dos personas al baño. Entonces, como que eso ya, viste, o sea, es como que da cuenta de un montón de cosas, de las responsabilidades que los profesores en la clase de teatro creen que tienen que cumplir para satisfacer las expectativas de los padres que mandan a sus hijos. O sea, ya es un nivel de entramado simbólico como infinito, y ese es un ejemplo, y después había contraejemplos también y un montón de distintas cosas que bueno, terminan en esta película cristalizados en esa escena y de esa manera, pero que tratan de dar cuenta de un montón de estos mecanismos. También ha buscado romper con los límites que el cine otorga a la discapacidad. Suelen tener eso, ¿no? Muchos límites morales, muchos problemas de pudor, muchos problemas de cómo tratar el tema, entonces mejor ni lo trato. Un trabajo minucioso y respetuoso con el resto de actores con discapacidad y no profesionales. Me vas a decir ahora mismo qué hacías en ese lugar. Para llevar a las salas una película que ya se alzó con el Gran Premio de la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes de 2024 y que ahora pretende romper estigmas, abrazando la empatía y la conciencia social. Y en el caso de Sara Fantova, ahonda en los dilemas de una joven de 20 años en un verano en Bilbao en plena Semana Grande, con un padre enfermo, descubriendo su sexualidad y pensando qué quiere hacer con su vida. Es un buen año para el cine español, no solo para directores consagrados, sino también por la nómina de nuevos talentos que han presentado sus óperas primas en festivales como el de Málaga. Es el caso de Sara Fantova, joven realizadora vasca, que debuta en el largometraje gracias al programa Ópera Prima de la SCAC. Lo hace con un drama cuya idea surgió de una conversación con su padre durante unas vacaciones. Justo en esas Navidades, mi padre me ve leer unos diarios a mí de Susan Sontag y me dice: ¿por qué te interesa leer diarios de la gente? Y yo, pues no sé, Aita, como que me apetecía leerlo. Y entonces la mañana siguiente me aparece con unas carpetas así y me dice: bueno, estos son mis diarios, si te apetece leerlos. Y yo, pues sí, claro, me apetece. Y entonces nada, me puse ahí a leer como loca
Y entonces ahí, empezando a leer esos diarios, vi que había algo de o sea, no de los diarios en sí, de lo que se contaba ahí, sino de esto que estaba creando, de yo, desde, ¿no?, como mi edad, leer a mi padre joven y ver una intimidad, una vulnerabilidad, miedos que se estaban reflejando ahí, pues vi que en ese puente que se generaba había algo que me interesaba mucho. A partir de ahí, de ese puente entre padre e hija, Fantova se puso a trabajar en el guión de Jon Aveces junto a Nuria Martín y Nuria Dunjo para componer una historia de tránsito a la madurez. ¿Y tú con quién vives? A ver. ¿Yone? Yo con mi aita y con mi hermano pequeño. La también debutante Olaya Guayo, una de las grandes revelaciones de este año, interpreta a esa joven de 20 años atrapada entre el impulso irrefrenable de salir, divertirse y enamorarse en las fiestas de su ciudad, Bilbao, y la obligación de los cuidados en casa con su padre enfermo, al que interpreta Josean Bengoechea. Os voy a volver a citar dentro de 4 meses, si en la medida de lo posible tú como cuidadora principal puedes venir con tu aita. ¿Aita? Por el camino, la película indaga en esa tensión o contradicción, la de la pasión del primer amor y el verano, y el miedo a quedarse sola. Ese es el viaje que propone a través de los ojos de la protagonista, que también arrastra un duelo no procesado. Era como, ¿pero qué les pasa a Yone y a su padre, no? Como, ¿de dónde hay esta herida? Y encontramos que era como, vale, si esta gente ha vivido algo parecido y nunca lo ha sabido gestionar, como que se convertía en un elemento que nos ayudaba mucho a entender esta incomunicación entre estos dos personajes, y entonces nace un poco de ahí el construir que no se ha hecho un duelo, que no se ha hecho nada bien, y esto ha generado una herida pues que no se está afrontando. Jon a veces reflexiona sobre la incomunicación entre padres e hijas, pero también muestra la necesidad de unos cuidados emocionales que sostengan y acompañen, todo desde el difícil encaje para una veinteañera que siente que su vida no acaba de arrancar por el peso y la responsabilidad en la familia. Estos cuidados emocionales, ¿no?, porque nos fijamos mucho a veces, como que es súper importante, en los cuidados de, vale, ¿quién va a llevar a esta persona? ¿Quién le va a cuidar? ¿Quién tal? Pero hay como toda una capa de cuidados que es muy, muy importante, que es pues la emocional, ¿no?, como de estar, de acompañar, de vivir, de compartir, que creo que a nosotras es lo que más nos interesaba en la película, y que creo que atraviesa todos, o sea, que atraviesa esta familia, que atraviesa la enfermedad, que atraviesa también las fiestas, ¿no?, y por cómo se generan, que al final es una red de un barrio, de una comunidad que pues se apoya, y creo que eso también de alguna forma es como hemos construido la película, y es como creo que ha acabado estando, que es lo que a mí me interesaba en el tema de los cuidados. La joven realizadora, que ha rodado la película de forma colectiva con ayuda de amigos, intérpretes naturales y asociaciones de la ciudad, logra captar de forma orgánica la pulsión de esa chica, tanto en las fiestas de la Semana Grande de Bilbao con su cuadrilla de amigas, como en un hogar donde asume la mayoría de las tareas y también está pendiente de su hermana pequeña. Una de las primeras cosas, junto a los diarios de mi padre, que yo tenía muy clara, era que quería rodar en las fiestas de Bilbao, encontrarle un sentido evidentemente en la película, pero tenía muchas ganas. Entonces para mí es algo que he vivido siempre y que estoy como muy familiarizada con todo, ¿no? Desde el momento de vivir la fiesta, pero lo que son las comparsas, porque todas las fiestas de Bilbao son autogestionadas. Hay una mirada empática y tierna a todos estos personajes que se quieren y no pretenden ser una carga para el otro, que se ayudan y comprenden, pero cuya vida está en suspenso, de alguna forma, por las circunstancias. El cine en la SER con Pepa Blanes. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? Y en televisión ya podemos ver el primer gran estreno de esta temporada. El creador de Mare of Easttown vuelve a HBO con un nuevo thriller que explora conflictos familiares en el marco de una investigación criminal. Dani Garrán, ¿qué tal? La serie en cuestión es Task y es una de las ficciones con sello de calidad de la plataforma. La acción nos sitúa en los suburbios obreros de Florida, siguiendo a un agente del FBI que busca poner fin a una cadena de robos en casas de drogas. Mark Ruffalo y Tom Pelfrey son los protagonistas de esta historia policial creada por Black Eaglesby, que regresa haciendo lo mejor que sabe hacer: profundizar en un crimen a fuego lento, lleno de revelaciones, personajes creíbles y tensión fundamentada. Ha habido una oleada de allanamientos en los condados de Montgomery y Delaware. Van en grupos de 2 o 3 en plena noche. Su objetivo son narcocasas.
A través de informantes de la DEA, sabemos que han atracado por lo menos 9 casas. Y de esas 9, 7 pertenecen a miembros de una banda de moteros, los Dark Hearts. Debemos dar con ellos y evitar una guerra territorial. La ficción británica de gángsters está de moda. A Movistar Plus ha llegado Los Amos de la Ciudad, una nueva serie que ha arrasado en Reino Unido con audiencias millonarias y se adentra en una organización criminal y en los dilemas personales de quienes forman parte de ella. Lo hace con un primer capítulo explosivo que no duda en matar a su gran patriarca, interpretado por Sean Bean, dejando claro que nadie está a salvo. Compramos en cuanto cruza la frontera. ¿Y si compramos antes, en el mar? Corremos nosotros con los riesgos de la aduana. Un cargamento hasta Liverpool en 2 o 3 semanas. ¿Podéis hacer precio trabajando así? ¿Estás seguro de que queréis hacer eso? Si la mafia ha nutrido muchas series de televisión, también los zombies. La franquicia de Walking Dead sigue creciendo y su spin-off sobre Daryl Dixon estrena su 3ª temporada en AMC+. El apocalipsis ahora se traslada a España con 2 de los personajes más queridos de la saga, Daryl y Carol. Allí se encontrarán con algunos personajes interpretados por actores patrios como Óscar Jaenada y Eduardo Noriega, con una colección de referencias culturales y homenajes al talento español y localizaciones como la Costa da Morte, Sepúlveda o Barcelona. Costa de la Muerte. No creo que estemos en México. Bienvenida a España, amiga. Así que no hemos llegado muy lejos, ¿eh? El cine en la SER con Pepa Blanes. Terminamos el cine en la SER con Azul Oscuro Casi Negro. Fue la ópera prima de Daniel Sánchez Arévalo y una película que produjo, de las muchas que produjo, José Antonio Félez. El productor ha fallecido esta semana. Con él nos despedimos y volvemos la semana que viene. Adiós. Favorece la memoria sensorial para no olvidar las cosas básicas. Las orejas, los ojos, la nariz, la boca. ¿Quieres saber qué me gusta de ti? Que me rechazaste. Que eres delicado. Que estás asustado. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.